Un buzo nota que sus compañeros se comportan de forma muy extraña. Están chocando frenéticamente contra el techo de la cueva. Se dispone a avanzar para detenerlos, pero su linterna se apaga de repente. Todo queda en absoluta oscuridad al instante. Golpea la linterna con fuerza. Cuando la luz vuelve a encenderse, se da cuenta de que ha flotado hacia otra parte de la cueva. Justo cuando se dispone a buscar a sus compañeros, una sombra se abalanza repentinamente sobre él. Se pega un susto tremendo y la esquiva rápidamente. Resulta ser otro compañero que nada hacia lo más profundo. Para este momento, ya está temblando de miedo. El instinto de supervivencia lo hace nadar desesperadamente hacia la superficie. Y esta es la historia que vamos a contar hoy. El trágico accidente de buceo en la cueva de Shaft, en Australia. La cueva de Shaft está ubicada en Australia Meridional, a pocos kilómetros al suroeste de Mount Gambier, dentro de una propiedad privada. En 1938, después de que el caballo del granjero tropezara entre la maleza, quedó al descubierto una abertura de solo 30 centímetros de ancho, oculta por la hierba. Por seguridad, el dueño quiso tapar el pozo profundo, pero tras arrojar miles de piedras, nunca vio el fondo. Más tarde, un buzo bajó a explorar y descubrió que en realidad se trataba de un sumidero. El agua subterránea erosionó la roca caliza porosa durante mucho tiempo, creando una cavidad subterránea, cuyo techo terminó por colapsar. El agua subterránea inundó el fondo, formando un sistema de cuevas subacuáticas único. El 27 de mayo de 1973, un grupo de exploración de solo 9 personas llegó al lugar. Tras instalar el trípode, entraron al agua uno a uno. Los miembros del grupo tenían mucha experiencia en buceo en aguas abiertas, pero ninguno contaba con la certificación profesional para buceo en cuevas. El núcleo del grupo eran los 3 hermanos Milot: Glenn, de 25 años, Stephen, de 22 años, y Christine, de 19 años. También estaban Juan, Gordon, John, Larry, Peter y el líder del grupo, Robert. Robert ya había bajado a esta cueva 8 veces y estaba bastante familiarizado con la cámara principal. Para esta inmersión, tenían un plan conservador: no superar los 60 metros y no entrar en los túneles, siguiendo la línea de vida. Lograron descender hasta un montículo de rocas a 36 metros de profundidad. Estas eran las piedras que el granjero había arrojado en su momento, las cuales ya formaban una pequeña colina. Luego, continuaron descendiendo por ambos lados del montículo, hasta llegar a los 50 metros en la cámara principal, considerando que les quedaba poco aire en los tanques. El grupo ascendió de forma segura, tras realizar las paradas de descompresión. Como la visibilidad dentro de la cueva era excelente, y la experiencia fue muy buena, los buzos comenzaron a confiarse. Christine hizo un acuerdo en secreto con su hermano Steven, así como con John y Gordon. Al segundo día, se adentraron en el túnel izquierdo para desafiar una profundidad de 76 metros. La tarde del 28 de mayo, el equipo se reunió en la entrada de la cueva. Juan se quedó en la superficie a cargo de la logística. Robert, el líder, reiteró las reglas y se sumergió primero. Luego, todos lo siguieron por la línea de vida colocada el día anterior, y llegaron sin contratiempos a la marca del montículo de rocas a 36 metros. Después, continuaron descendiendo hacia lo profundo de la cueva. Al llegar a unos 55 metros, Robert sintió que podría estar sufriendo una leve narcosis de nitrógeno. Le hizo una señal a sus compañeros y nadó de regreso solo hacia el montículo. Los demás buzos indicaron que todo estaba bien y siguieron nadando hacia el fondo de la cueva. Al alcanzar los 60 metros, Glenn se dio cuenta de que le quedaba muy poco gas y le hizo señas a su hermana para indicarle que iba a regresar. Pero antes de que pudiera acercarse a ella ya se había adentrado en el túnel izquierdo. Stephen, John y Gordon la siguieron de cerca. Larry y Peter, por curiosidad, también lo siguieron sigilosamente. Glenn pensó que probablemente bajarían solo un poco más antes de regresar, así que nadó de vuelta al montículo. Para entonces, los 6 buzos que entraron al túnel ya habían bajado a 69 metros. La visibilidad comenzó a disminuir lentamente. Todos empezaron a mostrar síntomas de narcosis de nitrógeno, pérdida de juicio y reacciones lentas. Gordon fue el primero en notar el peligro y dio la señal de ascender. Los buzos dieron la vuelta y nadaron rápidamente de regreso, debido a que todos hicieron movimientos bruscos de repente. El agua, que ya tenía poca visibilidad, se volvió completamente turbia. Larry, que iba al final del grupo, solo podía depender de la débil luz de su linterna para ver las aletas de sus compañeros de adelante. Pero poco después, Larry notó que las aletas de los demás desaparecieron en la oscuridad. Las buscó desesperadamente y, en efecto, vio movimiento no muy lejos. Al acercarse, Larry se aterrorizó por completo. Eran Christine y Gordon, quienes chocaban contra el techo de la cueva casi como locos. Larry quiso ayudarlos, pero cuando se disponía a acercarse, su linterna se apagó de repente. Larry no tuvo más remedio que golpear fuertemente la linterna. Sorprendentemente, funcionó, y la linterna volvió a encenderse. Sin embargo, Christine y Gordon ya habían desaparecido. Durante todo esto, el propio Larry no sabía a dónde había sido arrastrado. No le quedó de otra que armarse de valor y seguir nadando hacia adelante. De repente, una sombra negra nadó hacia él. La esquivó por instinto, aunque no sabía qué era aquello. Larry no quería quedarse allí ni un segundo más. El instinto de supervivencia lo hizo nadar con todas sus fuerzas hacia la superficie. Mientras tanto, Peter,
sumido también en el pánico. Perdió la orientación mientras buscaba la ruta de regreso. Se encontró con Steven, quien ya estaba fuera de control. En ese momento, Peter vio una tenue luz en la entrada de la cueva. Le hizo una señal a Steven y ascendió rápidamente. Finalmente, casi sin gas en su tanque, logró salir a la superficie. Para entonces, aún quedaban 4 buzos bajo el agua, incluidos los hermanos de Glenn. Glenn cambió de inmediato a un tanque de reserva y descendió a 45 metros para buscar a los demás, pero no encontró nada. Al final, debido a la falta de aire en su tanque y al agotamiento físico, se vio obligado a abortar la búsqueda y regresar a la superficie. El líder, Robert, tomó el relevo y descendió rápidamente por el túnel hasta unos 60 metros de profundidad. En una repisa rocosa, encontró la linterna y la cámara de Stephen. Como la visibilidad en el fondo de la cueva era extremadamente baja, más abajo todo era oscuridad absoluta. Sin otra opción, Robert tuvo que abandonar la búsqueda y volver a la superficie. Juan ya había llamado a la policía para pedir ayuda, pero en aquella época, la policía no contaba con la capacitación para realizar rescates en cuevas. El equipo de rescate realizó múltiples inmersiones sin éxito. En enero de 1974, es decir, 8 meses después del accidente, un equipo de filmación de documentales viajó especialmente a la cueva de Shaft. Planeaban filmar esta misteriosa cueva inundada. Los buzos profesionales del equipo de filmación, mientras grababan bajo el agua, descubrieron por casualidad bajo una repisa a 15 metros de profundidad el cuerpo de uno de los buzos. Se trataba de Stephen, de 22 años, el buzo desorientado con el que Peter se había cruzado. Estaba atorado en una grieta de la roca, con el chaleco compensador de flotabilidad inflado. Se presume que intentó ascender tras perder el rumbo y quedó atrapado, muriendo ahogado al agotarse su reserva de aire. Sabiendo que los otros 3 cuerpos seguían abajo, el dueño del rancho contactó a otros buzos para recuperarlos. En el túnel izquierdo, a 59 metros de profundidad, encontraron los cuerpos de Christine y Gordon abrazados. Ambos tenían el equipo dañado y había marcas de impactos en la pared de roca. El médico forense determinó que, debido a la narcosis de nitrógeno, confundieron la pared de roca con la salida. Tras golpearse, se agotaron físicamente y se ahogaron por la falta de aire. Poco después, a 66 metros de profundidad, hallaron el cuerpo de John. Él era el buzo que Larry había visto, nadando hacia el abismo. Sufrió una severa alucinación que lo llevó a nadar hacia lo profundo, donde finalmente se quedó sin aire y falleció. Posteriormente, la autopsia reveló la presencia de diatomeas en los pulmones de las 4 víctimas, lo que confirmó que todos murieron por ahogamiento. Christine, la más joven del grupo, se había coronado ese mismo año campeona de buceo de Nueva Gales del Sur, e incluso había sido portada de una revista de buceo australiana. Esta tragedia conmocionó a la sociedad australiana y fue el detonante directo para la creación de la Asociación de Espeleobuceo de Australia.